Es un gusto saludarlos, Dios les bendiga para todos los que están viendo en este momento el estreno de la Reflexión del Pastor. Bienvenidos a un nuevo episodio. Buenas noches para los que están en este momento conectados. Buenos días, buenas tardes para aquellos que lo van a ver en diferido o que nos ven en diferentes lugares y siempre se conectan con Oasis de Esperanza. Bienvenidos al episodio 42, en donde yo estoy seguro de que Dios hablará a tu vida desde una perspectiva diferente quizás, pero va a llenar tu corazón de la misma manera como lo hace cuando Él nos enseña a través de su palabra. A este episodio le he titulado Una profecía escondida. Una profecía escondida. Vamos a ir a la Biblia en Lucas 10, 30, 35, que nos dice de la siguiente forma. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La parábola del buen samaritano. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta lección bíblica que nos trae un contenido muy especial, por supuesto, ¿verdad? Es algo que nosotros en nuestra vida cristiana, todos los que somos hijos de Dios, pues en algún momento hemos escuchado. Pero ¿no te ha pasado a ti que en algún momento has leído la Biblia y lees aquel pasaje y te das cuenta de la enseñanza que es obvia, que te llena y te edifica? Pero vuelves a leer ese pasaje y te das cuenta de otra perspectiva, de otra verdad que estaba ahí encerrada y que no lo habías notado. Pues así trabaja el Señor. Siempre Él habla a nuestras vidas de diferentes maneras, aunque en nuestra mente tengamos historias bíblicas como la que acabamos de leer o pasajes bíblicos que hemos leído una y otra vez. Cuando el Espíritu Santo desea, nos ilumina y nos muestra otra perspectiva acerca de lo que hay allí, ¿verdad? Que posiblemente ese será el momento en que tú necesites ser edificado de la manera en que solamente el Señor lo puede hacer. Pues la parábola del buen samaritano es muy conocida por todos, ¿verdad? Es un hombre judío que viaja desde la ciudad de Jerusalén hasta Jericó, es decir, de Jerusalén desciende, porque Jericó estaba abajo, ¿verdad? Geográficamente hablando. Pues a este hombre que descendía fue sorprendido por 2 ladrones, o por unos ladrones, ¿verdad? Hombre que iba descendiendo, pues se vio en problemado y lo dejaron medio muerto. Y la historia y esta parábola nos relata que el samaritano lo encuentra, sana sus heridas y lo traslada a un lugar seguro para que este judío pudiera recuperarse. Ahora, aquí hay una lección espiritual que podemos nosotros encontrar. Es una lección en que nos ayuda a nosotros a comprender el ayuda al prójimo, el brindarle el apoyo al prójimo, porque de eso es lo que nuestra perspectiva lo hace ver de entrada. Bueno, al ver que le tendió la mano. Así que abre tus oídos, tu mirada para comprender no solamente la lección que por de facto o defecto está ya implícito acá. Bueno, veamos entonces, ¿verdad? La muestra de misericordia que traía esta lección, la muestra de compasión, la muestra de apoyo, es lo que nos podemos enfocar y decir que es el propósito central de estas parábolas. Como hijos de Dios, nosotros debemos de apoyar al prójimo, debemos de tender nuestra mano a quien lo necesita, y es lo que nos dice esta lección. Sin embargo, así como arrancamos esta reflexión, ocurre que cuando damos lecturas bíblicas y seguimos navegando, ¿verdad?, en alta mar de la Biblia, nos adentramos en el océano de la palabra del Señor, podemos encontrar otras perspectivas, y de eso es lo que yo te quiero hablar en esta hora, acerca del sentido profético que hay en esta parábola, y es lo que hoy estudiaremos en este episodio.
El buen samaritano, veamos la lección del buen samaritano. Observemos a este personaje de qué es lo que nos quiere decir del sentido profético. ¿Qué profecía escondida estará en la parábola del buen samaritano? Veamos primero de que la ciudad de Jerusalén geográficamente está a una altura sobre el nivel del mar de 757 metros. Jericó era una ciudad que estaba abajo. Es decir, estaba a más o menos unos 265 metros bajo el nivel del mar. Es decir, que este hombre que venía de Jerusalén iba descendiendo. Era un lugar propicio como para que los ladrones pudiesen hacer sus fechorías, ¿verdad? Era un camino difícil, un camino escarpado, y iba bajando, ¿verdad?, por peligrosos barrancos, y pues bastante adecuado para que los ladrones hicieran lo que tenían que hacer, ¿verdad? Despojarlo de sus pertenencias. Por supuesto, la parábola relata de que no solamente le despojaron, sino que lo dejaron malherido, golpeado, casi agonizando, ¿verdad? Y luego de eso pasó un sacerdote y pues un levita también, y esto ya sabes la historia, no lo atendieron, ninguno de ellos se detuvieron a prestarle apoyo. Por último llegó el samaritano, este hombre que por supuesto debes de comprender que no se llevaba muy bien, ¿verdad?, con los judíos, pero él pasó y tuvo compasión en su corazón, y viendo al hombre malherido, lo levantó, curó sus heridas. Entonces él lo vendó y por supuesto colocó aceite para que él se pudiera recuperar, y lo llevó a un lugar en donde pudiera ser atendido. Lo subió a su bestia y se lo lleva a ese lugar para que sea atendido, y paga para que cuiden de él. Acá hay algo bien interesante que debemos de ver bajo la óptica que el Espíritu Santo quiere que veamos, y es un mensaje de salvación. Esta parábola pues presenta el mensaje de salvación, así como lo oyes. Lo podemos decir que lo presenta de una forma hermosa. Jerusalén representa la morada de Dios en la tierra, y mientras el hombre iba caminando hacia abajo, hacia Jericó, podemos decir que entonces Jericó es el símbolo del pecado, el paganismo y la maldición divina. Esa ciudad que ahí era hacia abajo, ¿verdad? Jerusalén estando en un lugar alto y Jericó hacia abajo, podemos decir de que aquel hombre, aquella persona que iba viajando, aquel judío que iba de Jerusalén a Jericó, es el descenso del hombre, es el apartamiento del hombre pecador, de la humanidad que se aleja de Dios. Él es el símbolo de esta actitud del ser humano. Lejos de acercarse a Dios, pues se aleja de esa ciudad hacia el lugar de pecado. Dice la Biblia en Isaías 53:6: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El hombre constantemente viaja hacia abajo. Si te das cuenta, los seres humanos, lejos de buscar de Dios, lejos de acercarse más a Él, lo único que hacen es ir hacia abajo, apartarse de Dios, darle la espalda al Señor, tal y como lo dice Zacarías 7:11. No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Esta es la representación que la Biblia nos dice de la conducta del hombre. Es decir, que cuando el hombre hace esto, se aparta de Dios, le da la espalda al Señor, va en un camino de picada, en un camino de destrucción, en donde por supuesto va a caer en manos de delincuentes que lo dejarán malherido, desnudo y maltrecho a causa de su error, de agarrar el camino incorrecto, no de búsqueda hacia Dios, sino de alejamiento. Eso nos aleja y nos separa de Dios. Podemos decir de que estarle la espalda a Dios es algo que nos daña, nos deteriora y nos aleja de la gloria, según lo que nos dice Romanos 3:23. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Podemos decir de que la raza humana, las personas han cambiado la gloria de Dios por los placeres de este mundo, por los afanes de este mundo, por el sentido materialista que tiene en su mente y en su corazón
corazón, y por tal razón entonces recibe la desgracia que se encuentra en el camino. ¿A quién se encuentra en el camino? Pues aquellos ladrones. Estos ladrones pueden ser tipo del diablo. El diablo, dice la palabra del Señor en Juan 10:10, que únicamente en su mente tiene propósitos de matar, robar y destruir. Eso es lo que quiere hacer con la raza humana. Y a él es a quien se topa todo aquel que se aparta de Dios, que le da la espalda al Señor. El sacerdote y el levita pueden ser, ¿verdad? Lo que podemos decir es un tipo de cómplices del ladrón. Son tipo del sistema religioso. Aquel sistema que se supone que nos va a ayudar a acercarnos a Dios, que nos va a ayudar a consagrarnos a Dios, pero sin embargo vemos a la luz de la palabra por medio de esta parábola de que confirma lo que el sistema religioso ha hecho hasta el día de hoy. Lejos de acercarnos a Dios, nos aparta más de Dios, nos separa de Dios. No le interesa tu vida al sistema religioso. El sistema religioso lo único que quiere es mantener una institucionalidad, mantener un cierto poderío, pero menos acercar al hombre a Dios. Más bien sirve de estorbo, porque le presenta cualquier tipo de rituales, cualquier tipo de actividades, menos lo que la Biblia le dice. Porque la Biblia dice que debemos de ser compasivos, de aprender a perdonar al prójimo, amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Tú crees de que pasó compasión y amor en la vida en estos hombres, en el levita y el sacerdote? Pasaron de largo, no se interesaron por él, lo dejaron ahí tirado, ¿verdad? La religión nada más ha estorbado los planes de Dios. Aquello que debería acercarnos a Dios más bien nos pone en distancia con él, y eso es algo bien terrible y doloroso que podemos ver acá. Por eso, tan lindo nuestro Padre Celestial. Él se hizo hombre. Él vio la necesidad, que el ser humano hacía intentos, pero no podía. La religión eso es lo que hace, intentos, pero nada nos lleva hacia Dios, y por eso es que Él se hizo hombre para reconciliarnos consigo, sin necesidad de intermediarios, por supuesto. La palabra del Señor nos habla de esta parábola tan linda, el buen samaritano. El hombre samaritano pues representa a Jesús. Representa a nuestro amado Salvador, quien movido a misericordia, Él se acercó a nosotros. No, nosotros nos acercamos a Él. Él se acercó a nosotros primero. Por tal razón, Él esperaría una respuesta de nosotros, como cuando le dice a la nación de Israel: acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. De hecho, Él ya lo hizo. Solamente estamos nosotros de voltearlo a ver y decirle: sí, Señor, yo te necesito, reconozco de que tú lo diste todo por mí. No lo hizo el sistema religioso. El ladrón está ahí dispuesto a destruir mi vida, pero tú en tu misericordia me sanas, me pones aceite. Eso es lo que hace el buen Jesús, el samaritano, tipo de Jesús. Pone en tus heridas, pone aceite, pone sobre él esas vendas para que no sigas sufriendo, y es más, derrama en tu vida ese vino que es tipo del Espíritu Santo, tal y como lo dijo Juan en Lucas 3:16. Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El hombre samaritano vendó las heridas de aquel judío, de aquel hombre pecador que venía descendiendo de la gloria del Señor hacia la ciudad de pecado. Esto lo hizo Él. Por tal razón, vemos que Jesús actúa con su propia justicia, con la que trae, en vez de traer dolor, en vez de traer separación, en vez de traer distracción, más bien nos trae a nosotros salvación, nos trae a nosotros paz, nos trae gozo por medio de su Espíritu Santo. Dice la Biblia en Romanos 5:9: estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Veamos la parte final de esta parábola. La parte final dice que el samaritano lo sube a su caballo, a su bestia, y se lo lleva a un mesón. El mesón es figura de la iglesia. Sí, aquellos que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo, aquellos que hemos sido separados, que tenemos el sello del Espíritu Santo, esos son la iglesia, somos la iglesia. La iglesia es el lugar donde vienen esas personas malheridas, esas personas que vienen con ataduras en sus corazones.
Podemos decir de que la iglesia es un hospital de enfermos espirituales donde encuentran alivio y refugio, y Dios ha delegado esa tarea en nosotros. El salmista David decía en el Salmo 27:5: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. En el tabernáculo del Señor hay paz, en el tabernáculo del Señor hay seguridad. ¿Por qué? Porque ahí hay adoración, ahí hay vino celestial, su Espíritu Santo. El Señor cura nuestras heridas, nos limpia de todo aquello que nos está afectando. Quizás son malos pensamientos, quizás es algún pecado que está allí hostigando y castigando, quizás es vicio. De todos los tipos y formas de pecaminosidad vienen a la iglesia, y el Señor ha delegado eso a nosotros. También la parábola habla de un mesonero. El mesonero significa el ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Pues recibir a los pecadores bajo sus cuidados y ayudarlos a que puedan sanar sus heridas y a crecer en la fe, y que ellos puedan amar y puedan hacer lo mismo con otros. Pues esa tarea es el ministerio de la iglesia, el cual Dios ha depositado en nuestras manos, queridas familias. Cada uno de los que están allí, ustedes como hijos de Dios, tú y yo como hijos de Dios, como cristianos, debemos de conocer de que ese es el ministerio, es que está no solamente en el pastorado, está en todos los que integramos la iglesia de Cristo, porque no son las cuatro paredes y los que nos reunimos ahí. Somos aquellos que recibimos a Cristo en nuestro corazón, que por supuesto nos ponemos de acuerdo y llegamos a un lugar de concentración, pero tú y yo somos los llamados, somos los que Dios ha responsabilizado en poner a ese malherido para que nosotros podamos restaurarle, pues nosotros podamos salvarlo, podamos llevarlo hacia puerto seguro. Esa es la tarea que el Señor nos ha delegado. Es decir, que nuestra misión entonces es salvar a los perdidos. Esa es la tarea crucial de la iglesia, salvar a los perdidos. Debemos de cumplirla con toda responsabilidad, con toda diligencia y con todo amor, hasta que Él regrese. Y eso es algo de lo que quiero que observes conmigo también en esta parábola. Así es, el Señor está cerca. La Biblia habla y nos dice de que este samaritano llevó hacia un mesón para ser atendido, para ser curado. Y se estimaba, por lo que nos relata la parábola, que iba a estar en un periodo de 2 días, porque viene el mesón, el samaritano, y le dice al mesonero: aquí están 2 denarios. Veamos que según la Biblia, ¿qué son 2 denarios? 2 denarios pues es la representación de un jornal, es decir, de un día de trabajo. Un denario es un día de trabajo. Aquí nos habla la Biblia de que el samaritano le da 2 denarios. Esto también es algo profético que debemos nosotros de comprender. Nos está hablando de 2 días. Y en la Biblia habla acerca de estos días, como lo que dice 2 Pedro capítulo 3 versículo 8. Un día en el Señor es como 1000 años. De acuerdo a esta cita bíblica. Por tanto, esta parábola ya de manera profética nos está diciendo de que el ministerio de la iglesia, o la iglesia, ministrará durante 2000 años. Ministrará hacia el pecador, llevará el mensaje hacia los perdidos durante ese periodo de tiempo, a los cuales le llamamos los 2 días proféticos. Es importante considerar cuándo comenzó la iglesia, ¿verdad? El Señor asciende y viene el Pentecostés, y a partir de ese momento se contabiliza el inicio de la iglesia, cuando el Señor nos funde en el bautismo en el Espíritu Santo en aquella época del Pentecostés, y han pasado más de 2000 años desde ese tiempo. Los 2 días, podemos decir que están cumplidos. Ya estamos hablando de que el Señor está cerca, de que está próximo a venir, ¿verdad? Y tenemos que estar bien concentrados en la tarea que Él nos ha dejado. Podemos ver o respaldar lo que estamos hablando también en la palabra del Señor con el profeta Oseas en su capítulo 6 versículo 1 y 2. Dice así: venid y volvamos a Jehová, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Cómo se complementa la palabra del Señor, cómo ella misma nos habla, y podemos ver los 2 días proféticos que profetizó también el
profeta Oseas, hablándonos de cuánto durará el periodo de la iglesia, el ministerio de la iglesia, donde estaremos llevando salvación y salvando a los perdidos por medio de la predicación, por medio del testimonio, por medio de la atención a nuestra vida de comunión con el Señor. Jesús mismo afirmó esto en Lucas 13:32, diciendo: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Qué lindo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando acá. Hermano, querido amigo, persona que estás viendo acá, abre tus ojos y tus oídos, tus sentidos espirituales para conocer acerca de la parábola del buen samaritano. Nos habla de dos sentidos: el sentido espiritual y el sentido profético. Ambos se unen para entregarnos un gran mensaje de salvación. 2 milenios atrás Jesús hizo su parte al venir por el pecador, al derramar su sangre y rescatar al perdido. Él hizo ese trabajo. Sin embargo, como aquel hombre judío iba a Jericó y fue dejado medio muerto, nosotros también estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Estuvimos lejos del Señor, pero Él nos encontró, nos sanó y nos salvó. Honra y gloria sea para Él por eso tan lindo que hace con cada uno de nosotros. Ahora yo te digo a ti, querida familia de Oasis, queridas familias que están viendo fuera de Oasis, hasta donde llegue esta reflexión, donde me escuches, es tiempo de poner de nuestra parte. Es tiempo de hacer eso que el Señor nos dejó. Es decir, ofrecer ayuda. Quizás en tu hogar haya alguien que necesite salvación. Es tu responsabilidad, es tu deber el cumplir con lo que el Señor te ha demandado. Ha puesto a ese malherido ahí cerca de ti para que tú puedas vendar esas heridas, para que tú, a través de la administración de la oración, a través de la administración de la palabra, el Espíritu Santo pueda venir y descender sobre de esta persona y lo convenza de pecado y para arrepentimiento, y pueda entrar en ese reposo de restauración para que esta persona pueda ser edificada y salva. Y aún todavía, si es tiempo, si el Señor no ha venido, poder incluirlo en ese ministerio para que Él haga lo mismo. Te animo, te lo digo con todo mi corazón: atendamos a la voz del Señor, atendamos lo que Él nos dice a través de esta parábola, a través de este sentido profético que el Señor nos habla. El tiempo se termina ya, pero Él nos ha prometido de que estará con nosotros. Y recuerda algo: el Señor el samaritano le dio al mesonero 2 denarios y le dice al final: todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar. Créeme, querido hermano, familia, todo lo que tú hagas en la obra del Señor, todo lo que tú pongas, la mía extra, todo esfuerzo, el Señor te lo recompensará aquel día, si lo haces por amor y por compasión a aquellos perdidos, más a los que son nuestra familia, a los que están cerca de nosotros. Quiero que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor, y que Él nos dé esa capacidad, nos dé ese sentido de poder estar despiertos ante las verdades bíblicas. Padre y buen Dios, muchas gracias por esta enorme oportunidad que nos has dado de estar acá en esta reflexión, en este nuevo episodio. Sé que tú nos has hablado por medio de tu Espíritu Santo. Queremos ser obedientes, queremos atender a la voz de tu llamado, Señor, para hacer tu voluntad, eterno Padre. Ayúdanos para que diariamente podamos ser movidos a compasión y tender la mano a aquellos que tanto lo necesitan, Señor, pero no solo como una causa social, Señor, sino porque necesitan más que un apoyo, Señor, moral o un apoyo económico, Señor. Necesitan salvarse, necesitan conocerte, eterno Dios. Levanta tu iglesia cada día más, levanta las familias de Oasis, Señor, para que puedan cumplir, Señor, a cabalidad, y aún con esa mía extra, Señor, el trabajo, ese ministerio que tú nos has encomendado. Gracias por esta palabra que nos ha dirigido y nos ha enseñado algo maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un abrazo especial, bendiciones nuevamente de lo alto. Me da mucha alegría y gusto que hayas estado acá en este nuevo episodio. Bendiciones, familias de Oasis. Sigamos adelante, hay algo de bueno de parte del Señor, lo mejor está por venir. Les invito a para que no se pierdan el siguiente episodio del siguiente viernes a las 7:15 en punto por YouTube, el estreno de un nuevo episodio de La Reflexión del Pastor. Que Dios te bendiga.